Dios te bendiga en esta mañana, bienvenido al tiempo de la escarcha. Hoy tomamos una sección nueva, después de estar hablando de la lengua toda la semana pasada y la anterior, y ayer que retomábamos desde el versículo 12 de Santiago capítulo 3, hoy vamos al versículo 13 y entramos en una sección nueva que habla sobre la sabiduría. Este es nuestro tema en esta mañana. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Te consideras sabio? ¿Qué consideran los que están a tu alrededor? ¿Consideran que eres un hombre, una mujer sabio, sabia? Santiago dice, ¿quién es sabio? Muestre por la conducta sus obras en sabia mansedumbre. Después de hablar de la lengua, de lo que hablamos, ahora habla de lo que hacemos, porque lo que hacemos muestra si lo que hablamos es coherente. Ahí está todo ese tema del fruto, nuestras obras. Santiago habla de esto de una manera muy práctica. Es curioso porque hablábamos al principio, decíamos al comenzar el estudio de Santiago, que el libro de Santiago es como el libro de los proverbios del Nuevo Testamento. Y los proverbios hablan mucho también de la sabiduría. Y la sabiduría muchas veces se relaciona con el conocimiento, con el saber de cosas, la inteligencia. Pero el conocimiento es algo que tiene más que ver con la memoria. Leemos un montón de cosas, las memorizamos y entonces las tenemos ahí grabadas. Pero la sabiduría es más que eso. La sabiduría es la capacidad de llevar a la práctica ese conocimiento. La sabiduría es ese don de Dios que nos capacita para hacer en el día a día las cosas que supuestamente sabemos. Y hay mucha gente que sabe un montón de cosas, pero a la hora de mostrarlas en la práctica viven otra cosa, porque son presos más de sus emociones, de sus tendencias, que de lo que saben en el corazón, por lo tanto, o en su mente. Por lo tanto, la sabiduría es la capacidad de trasladar lo que sabemos a la práctica. Y este es mi mensaje en esta mañana, este es nuestro devocional. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Qué tipo de fuente eres? Concuerda lo que dices con lo que haces, porque ahí está la auténtica sabiduría. Así vemos a Salomón como un hombre sabio, que no solo escribía proverbios, sino que en su vida manifestaba la sabiduría. José, escogido por Faraón para llevar a cabo las labores del reino, no porque tuviera gran conocimiento en su cabeza, sino porque tenía la habilidad de traspasarlo a lo práctico, y así salvó a la tierra en una hambruna tremenda y salvó a los propios israelitas. Daniel, los paganos siempre admiraban en los hijos de Dios esa sabiduría. No eran gente simplemente que pudiera hablar muy bien, sino que eran gente que en la práctica eran capaces de transmitir esos valores y ese conocimiento que en la teoría tenían en su mente o en su corazón. Y así Nabucodonosor puso a Daniel sobre el reino para que llevara estas cosas. Si te recuerdo, hay un versículo en el que Dios lo dice muy claro, ya en el Deuteronomio, en el capítulo 4, el versículo 6, hablando de los estatutos, que los estatutos de Dios son para hacerlos, no son solo conocimiento en la mente o en el corazón, sino para llevarlos a cabo. Y Dios le dice, en cuanto a los estatutos, le dice a su pueblo, guardadlos, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, esta es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cómo ser sabios? Recuerda a Salomón escribiendo en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuanto más haya en tu corazón el temor de Dios es el vehículo para que la sabiduría tome lugar en tu vida. Es el principio de la sabiduría, porque puedes saber cosas, pero si no temes a Dios, todo ese conocimiento se va a quedar en agua de borrajas, decimos en España, se va a quedar en humo. Pero si temes a Dios, guardarás sus mandamientos. Por lo tanto, eso es el todo del hombre, dice Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor de Dios te llevará a la sabiduría siempre. Que así sea en tu vida. Brilla por Jesús también hoy. Amén.